de los impedimentos que trae para la perfección los sentidos del oído y del olfato no guardados. El punto primero de esta meditación es de los bienes y males que provienen del buen o mal uso del oído. Como las palabras no sean otra cosa que un cierto sonido formado de los labios y de la lengua del hombre, con el cual expresa sus internos conceptos, de aquí es que a este sentido pertenece escuchar las palabras y razonamientos de otros. Mas, como las palabras, si se consideran en la línea moral de las costumbres, unas son buenas y loables y otras malas y reprensibles. Por eso se puede hacer buen uso de este sentido, escuchando voluntariamente las palabras buenas, y también mal uso oyendo con placer las malas. De modo que del buen o mal uso de este sentido toma principio o la salud o la perdición del hombre. Y de la buena o mala guarda de él depende mucho en las personas devotas o su perfección, o su espiritual miseria y pobreza. Porque también este sentido es una de las ventanas por las cuales entra en nosotros la muerte o la vida para apagar o vivificar nuestro espíritu. Y lo que es muy de notar, que no es esta una ventana como las otras que se abren y cierran a nuestro arbitrio, sino que es una ventana siempre abierta, porque aunque se puede alejar este sentido de los discursos nocivos, pero no se puede cerrar como los ojos o como la boca, de manera que estando presente no entren a empañar el candor del espíritu. Corra pues la persona que profesa devoción y piedad a escuchar los sermones, donde por medio del oído entran los sentimientos santos en el corazón, y huya con grande horror de los teatros, de los cines, de los lugares, de los antros y malos lugares, de las comedias y de los espectáculos públicos, donde los movimientos, los dichos, los discursos tiernos y las palabras amorosas introducen por el oído un tóxico mortal en el alma que le envenena. Guárdese con gran cautela de escuchar discursos libres, que son la peste de las buenas costumbres, conforme al célebre dicho: corrumput bonus mores colloquia prava. Cautélesele con mucho cuidado de oír razonamientos vanos que llenan la cabeza de especies mundanas y disipan la mente y el corazón. Oiga de buena gana discursos sabios, piadosos y espirituales, y promuévalos con todas sus fuerzas, pero sin afectación con sus amigos y conocidos, porque estos llenan el entendimiento de pensamientos devotos, encienden la voluntad en santos afectos, son útiles a quien los escucha y a quien los hace. Ni el hacerse sencillamente semejantes razonamientos o por personas de igual condición les quita la eficacia, antes la añade, pues vemos que tal vez son más provechosos que los mismos sermones que desde el púlpito recitan los sagrados predicadores. Es importante añadir que no hay otra cosa más propia y más que convenga a una persona espiritual que el aplicar con gusto el oído a los discursos devotos y cerrarlo a los discursos profanos, porque cada uno gusta de oír hacer mención de aquellas cosas que ama. Gózase el soldado en oír hablar de guerras. El letrado se deleita en oír hablar de ciencias. El herrero se complace en escuchar a quien discurre sobre sus manufacturas.
De la misma manera, el hombre mundano gusta de oír discursos del mundo y el hombre espiritual de oír discursos de espíritu. De aquí saque cada uno la regla para conocer en qué clase se halla. Punto segundo. Se muestra el daño que causa el espíritu al escuchar voluntariamente murmuraciones. La murmuración, dice San Jerónimo, es un vicio tan derramado en las venas del cristianismo que con gran trabajo se hallará quien no esté manchado con él. Aún las personas espirituales exentas de los otros vicios y muy mortificadas en todo lo demás, con dificultad se verán libres de este vicio, porque este es el último lazo que las arma el demonio. Y aquí infiere el lector, aquí es importante que consideremos la necesidad que hay de tratar de este vicio, que siendo tan ajeno de la perfección cristiana, es sin embargo tan común en aquellos que la profesan, y para que desde luego se conozca su gran malicia. Oigamos a San Bernardo que dice que la lengua del murmurador es una víbora que con una sola mordedumbre envenena a 3 personas. Una lanza que con un golpe traspasa 3. Una espada de 3 puntas que con una sola estocada hace 3 heridas. A saber, dice después, a la persona infamada, a quien escucha, y el mismo murmurador. Y para que mejor se vea el horror que el santo tuvo a este vicio, léase el sermón 3 que hizo en la dedicación de la iglesia, y se hallará que llama traidores a aquellos monjes que se atrevieren a introducir en su monasterio un vicio tan abominable. Llega a llamarlos compañeros de los diablos, pues se unen con ellos para causar escándalos, sembrar discordias con sus murmuraciones y murmullos de su lengua, e intentan cambiar la casa de Dios en cueva de demonios. En el mismo sentido hablan contra este vicio los demás santos padres, y llenas están las historias de los terribles castigos que el Señor ha hecho sufrir a los murmuradores. Conocida así en compendio la fealdad de este vicio, se conocerá también claramente cuán deforme sea el vicio de quien escucha con gusto la murmuración, porque según los santos padres es un mismo vicio. Es célebre el dicho del ya citado San Bernardo. Yo no sé, dice, cuál de los dos haga mayor mal, si el que murmura o el que oye de buena gana la murmuración, porque como afirma en otra parte, recordemos lo que dice el santo, que ninguno diese fe ni oído a los detractores. Ciertamente no se atreverían estos a proferir sus malignos razonamientos, y por vergüenza a lo menos se verían obligados a callar. Luego, si otros murmuran, se debe echar la culpa a quien los escucha, como a causa de su maligna locuacidad. Presupuesto todo esto, si el hombre espiritual no quiere errar con el sentido del oído, haciéndose culpable con las murmuraciones de otros, tome la regla que ahora quiero darle. Huya de tratar con personas acostumbradas a censurar las acciones de sus prójimos.
Obedezca al mandamiento que le impone el Espíritu Santo. No te mezcles con los detractores. Aleja de ti la lengua mala y estén lejos de ti los labios murmuradores. Proverbio 24:21 y 4:24. Mas esto todavía es poco. Debe además pisar todo respeto humano y reprender aquella lengua mordaz y advertirla del agravio que hace al prójimo con su hablar. Y si la cualidad del sujeto que murmura superior a ustedes es en el grado y en la autoridad, y no les permitiera hablar de esta manera, reprendiéndole, divertir a lo menos el discurso y con destreza introduzcan otro diferente y más conforme a la caridad cristiana. Mas si aún esto surtiere efecto, bajar a lo menos los ojos y componer con seriedad vuestro rostro, porque como dice el sabio, Proverbios 25:23, así como el viento norte disipa las nubes del cielo, así un rostro serio hace desvanecer las murmuraciones en la boca de los detractores. Mas el hombre espiritual no solamente ha de guardarse de oír murmuraciones, sino también otras palabras que pueden ser de mucho perjuicio y tal vez de ruina al espíritu. Tales son los discursos y palabras impuras, que no solo dan muestras de corrupción de quien las dice, sino que llegan a corromper las costumbres de quien las escucha. Tales son también las palabras afectuosas, especialmente si las dice persona de otro sexo, que entrando suavemente corrompen el corazón con el veneno de un afecto carnal, apagan todo sentimiento de devoción y tal vez le inducen a perder del todo el santo temor de Dios. Debe, en fin, tener cerrados los oídos a las máximas falsas que pervierten el entendimiento, a los malos consejos que engañan el corazón, a las alabanzas que levantan y se hacen soberbias, a las adulaciones que lisonjean, engañan a los incautos, y a los discursos mundanos, vanos e inútiles que enajenan la mente de los pensamientos santos y disipan el corazón con afectos terrenos. En suma, es necesario acordarse siempre que el oído es un sentido que no tiene reparo alguno. Está expuesto a todas las palabras y voces que otros profieren, y por sí mismo no puede evitarlas. Por eso toca a cada quien de tener el cuidado y guardarlo de discursos nocivos. Hasta aquí hemos terminado una parte de esta meditación acerca del oído y las cosas nocivas que pueden llegar. Demos gracias a Dios. Vamos, después de meditar unos cuantos minutos, recemos Padre nuestro.